¿qué hay? Soy Darío Hueta y este es el nuevo blog de esta semana. Lo primero que quiero hablar es de la gran celebración que tuvimos este lunes pasado. Por lo pronto, hicimos la gala final de los alumnos de la escuela, que la verdad es que fue maravillosa, porque se la prepararon muy bien, hicieron magia con unas charlas estupendas, y hay que reconocer que es muy difícil hacerlo delante de todo el club de magos. Ellos son alumnos y hacer magia delante de magos que llevan años siempre es complicado por el tema de los nervios. Pero lo hicieron muy bien, se llevaron los aplausos de todos, la verdad es que sorprendieron bastante y me siento orgulloso del trabajo que han hecho, sinceramente. Además, después recibieron cada uno su diploma acreditativo de que habían hecho el curso con aprovechamiento del mismo. La verdad es que lo pasamos estupendamente. Bueno, una fiesta, la verdad es que maravillosa. No tengo palabras para describir lo buena que fue la fiesta. Y para terminar, el gran colofón, nuestra socia del club, nuestra maga, nuestra joven maga, Verónica, nos hizo una tarta que servía para celebrar el 10º aniversario de la varita mágica. 10 años ya sirviendo magia a todo el mundo, un montón de productos, un montón de clientes, un montón de amigos, un montón de nuevos magos que han salido directamente desde aquí de la varita en nuestros 10 años. Te voy a enseñar varios de los últimos juegos que han llegado aquí a la varita. Por un lado, la triple deck. Bueno, a simple vista parece como una baraja esbengalí o una baraja radio. Aquí no puedo dar muchos detalles, pero le han dado una vuelta de tuerca a esta baraja y resulta impresionante. La verdad es que el Magic Easy está haciendo las demostraciones en vivo en el mostrador de la tienda y el que lo ve no se resiste a quedarse con una. Porque aunque hay varias versiones en las que puedes comprar alguna de las que al final salen todas en blanco o que salen todas las cartas repetidas y se pueden mostrar, bueno, tiene una serie de características esta baraja que la hacen muy especial. Si quieres ver la demo, tienes todos los tipos de barajas que tenemos de triple deck, están ya puestas en la web para que tú puedas ver la demo, y sinceramente, magia fácil, pero muy impactante. Te voy a hablar de un DVD que no teníamos mucha confianza en él. Se llama Reduction, en inglés reducción, ¿no? Una disminución de un mazo de cartas, pero visible. Quiere decir, tienes toda la baraja, todo lo que es el grosor, apoyada en la mesa, y con un solo dedo le vas dando hasta que se queda así. Se queda un palo solo de la baraja, y el resto de la baraja aparece dentro del estuche. Después de ver todas las explicaciones y después de ver los manejos, nos ha encantado, porque es un efecto muy fuerte y que realmente puedes hacer lo que se ve en la demo. Ya sabes que hay veces que la demo no corresponde con la realidad. En este caso, sí. Aquí te explica cómo prepararlo todo, cómo dejártelo listo para mostrarlo a la gente y cómo llevar a cabo todos los pasos. Pero no es nada difícil y visualmente es bastante fuerte. Y ahora vamos a ver los distintos medios que tú necesitas tener para poder ofrecer tu producto. Bien, algo que es indispensable: unas tarjetas de visita. ¿Bien? Cuando alguien te pregunta, cuando alguien te dice, oye, dame tu teléfono, oye, puede estar muy bien que le digas, tómate nota, vale, pero lo mejor es que tengas una tarjeta. Esta tarjeta tiene tu número de teléfono, tiene tu nombre,
pone a lo que te dedicas y hace que sea una herramienta indispensable. Con respecto a la tarjeta, te voy a decir algunas indicaciones. Por lo pronto, no la recargues, no la llenes demasiado. Yo he visto tarjetas que pone magia de cena, magia de cerca, magia de salón, magia para niños, magia no sé qué, hago esto, hago malabares, hago... Sí, es que solo falta poner, también hago algo con las orejas. No, pones tu rasgo más indicativo, lo que más te identifique, magia familiar, magia cómica. O ya está, tu nombre artístico y tu teléfono y un poco que todo el mundo sepa lo que haces. ¿Bien? Después, que eres un mago serio, no me llenes la tarjeta de globos y de confeti. Que eres un mago cómico, no hagas una tarjeta elegante y sobria. No. Actúa en consecuencia de tu presencia, ¿no? Entonces, otra cosa que yo con el tiempo me he dado cuenta. A mí personalmente no me gustan las tarjetas en las que aparece la cara de la persona, del mago. A mí no me gustan. Pero, por otra parte, hay que reconocer que son muy efectivas. Cuando una persona ve solo el nombre y no pone una imagen, es como que, ¿quién es este? ¿No? Todo el mundo asocia nombres con caras. ¿Bien? Entonces, es importante que intentes asociar siempre tu nombre y tu cara, porque así cuando te vean pueden decir, ah, no me acuerdo cómo se llama, pero sí que sé quién es. ¿Vale? Porque sé quién es, porque es su cara la que está ahí. ¿Bien? Y cuando ven tu cara, saben a quién. Antiguamente, cuando alguien enseñaba una tarjeta mía, vino este mago. Ay, es que por el nombre no sé yo. En cambio, por la cara da igual el nombre, porque la cara nos identifica muy bien a todos. Si te das cuenta, los artistas famosos, en sus pósters y en su material publicitario, intentan poner su imagen. Vamos a ver, si eres Michael Jackson, con poner los zapatos y los calcetines sobra, ¿eh? Pero tienes que ser Michael Jackson, que es decir, ya eres reconocido a nivel mundial. Si no es tu caso, que es lo mismo que me pasa a mí, es mucho mejor que tu cara esté presente. Te hablo de tu cara en las tarjetas, no me lo pongas en todos los sitios, que a mí personalmente no me llega a convencer. Pero en las tarjetas creo que funciona bien. Si te gusta y quieres hacerlo, pues es una herramienta que funciona bien. Todo lo demás que vas a necesitar, por supuesto que lo puedes hacer en formato físico, pero ahora mismo no es necesario. Te voy a explicar. Mira, yo tengo de todo. Me explico, en los años me he hecho DVDs, me he hecho pósters, bien, pero todas estas cosas te las puedes hacer digitalmente. Me explico. Hoy en YouTube puedes meter vídeos promocionales, puedes meter vídeos de tus actuaciones. No necesitas un DVD, no necesitas algo hecho ya. ¿Bien? Puedes enviarle a alguien un enlace para que te vea. Perfecto. Con respecto a los vídeos, hoy tienes la posibilidad de poner vídeos de actuaciones que tengas bien hechas, poner vídeos con trocitos de tus actuaciones y puedes hacer incluso un vídeo específico para mostrar a aquellos que te lo pidan, que tú se lo puedas enviar y lo puedes tener en oculto o en privado, de forma que solo lo vean aquel que se lo envíes. ¿Para qué sirve eso? Porque mucha gente te puede contactar contigo sin haberte visto y te puede preguntar, ¿y qué haces? ¿Y cuál es tu forma de hacer la magia? ¿O qué es lo que...? Y explicándolo es difícil, ¿no? Entonces, en ese tipo de vídeos puedes poner algo más de contenido, aunque se vea un poquito más. Si es para la persona que te va a contratar, le puedes decir, solo es para que lo veas tú, no lo divulgues, es solo para que te hagas una idea. Y ya puedes poner un poquito más de contenido para que puedan ver. Entonces le envías el enlace y ya pueden hacerse una idea de tu espectáculo. Por ejemplo, yo lo utilizo mucho, ¿eh? Yo tengo un vídeo que no está a la vista de nadie, nada más que de los que me lo piden para contratarme, por ejemplo. Después, los vídeos promocionales. Hombre, que se ajuste a la realidad.
Tú puedes hacer un vídeo muy bueno de chan, 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 ahí 4 imágenes muy chulas que parezca un anuncio y después no se parecen nada a la realidad. Entonces es mucho mejor que pongas trocitos de cosas reales. Aunque a lo mejor, fíjate, aunque no estén tan bien grabadas ni de forma profesional, ¿que lo puedes hacer profesional? Perfecto. Pero si no, vale la pena trocitos pequeños de tus actuaciones. Y eso sí, los vídeos cortos. No te tires 2 horas con un vídeo, porque eso no hay quien lo aguante, ¿vale? Yo me peleo haciendo este blog porque sea lo más corto posible, ¿eh? O sea, que a mí mismo me molesta que se haga largo, te lo aseguro. Con respecto a los pósters, lo mismo. Tienes un todo espectáculo ya, créate un póster digital, créate esto en el tamaño adecuado para poder enviarlo por mail, ponerlo en Facebook, ponerlo en todos los sitios. ¿Por qué? Porque cuando actúas o cuando quieres enviar algo a alguien, yo envío muchas veces mi póster para que lo imprima la persona donde voy a actuar, al local. Yo lo envío y ellos se encargan de imprimirlo y de colocarlo. Entonces, hazte el póster digital, que siempre tienes la posibilidad de decir, voy a enviarlo a la imprenta que me haga 20, o 30, o 60. Pero tenlo digital. No te hace falta tener acumulados en tu casa 1000 pósters, porque así también los puedes cambiar de vez en cuando y hacerte los nuevos. De forma digital tú los puedes enviar y tienen la misma validez. O sea que recomendación de algo físico, la tarjeta, es indispensable. Pero lo demás, por ahora, puede ser digital. No te olvides tener una página en Facebook de forma profesional, que solo sea para hablar tú como mago, para decir cosas de magia, para poner tus vídeos, para poner tus actuaciones, solo para la magia. No la mezcles con tus temas familiares. Yo, si te fijas, en mi página de Facebook, solo es de magia. No está... Tengo como amigos a primos, a vecinos, a mi mujer, pero no hay temas familiares, porque está enfocada de forma profesional, solo para las actuaciones, solo para poner los vídeos donde salgo y esas cosas. Una página de Facebook. ¿Que quieres tener también la de personal? Hazte 2 páginas de Facebook, son gratis. Háztelas. Todo el mundo debería tener una página de Facebook solo para que te puedan encontrar fácilmente. Que pongan tu nombre y digan Facebook, aquí está. Ya está, para que puedan contactar contigo. Cuantos más medios pongas, mejor. Igual que si pones Twitter, igual que tu canal de Facebook, tu canal de YouTube. Aunque tengas 4 vídeos, da igual. ¿Quieren verte? Ahí los tienen. Eso es fundamental. Esas son herramientas publicitarias que necesitas para que cuando alguien te busque, te encuentre. Ese es mi consejo de hoy, que tengas las herramientas disponibles para aquel que te las solicite. La semana que viene vamos a profundizar un poco en ese tema para ya empezar a buscar trabajo. Voy a decir algunas pistas cómo se mueven pues, los profesionales realmente, cómo hacemos o cómo hacen para intentar trabajar en lo que les gusta. Pero antes de irme, voy a... Mira, me has pillado de buenas. Voy a regalar un DVD Reduction. ¿Entre quién? Entre todos los que compartan este vídeo con sus amigos magos. Me da igual que lo compartáis en Twitter, me da igual que lo compartáis en Facebook o en YouTube, me da lo mismo. Yo voy a ir revisando todos los que han compartido, me voy a anotar y vamos a hacer un sorteo. Y el ganador, pues se llevará este DVD, se lo enviaré a su casa para que lo disfrute y lo pueda hacer. Comparte este vídeo si te ha gustado y suscríbete a nuestro canal de YouTube si todavía no has sido, si todavía no lo eres, si no eres suscriptor, y la semana que viene nos volvemos a ver. Recuerda, vive la magia. Un saludo. Tú también puedes hacer magia. Es fácil y funciona. La varita mágica. Entra en nuestra web y entérate de todos los juegos que están a tu disposición.